está. Profe, ¿cómo está? ¿Sí? ¿Me escucha? Profesor, ¿cómo está? Profe, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? En primer lugar, contento y seguro sobre los resultados que vamos a tener los alumnos de Academia Adix. ¿Cómo ha sentido usted este trabajo, la preparación a los alumnos que han venido, se han internado prácticamente bajo las enseñanzas en su mano, profesor? Sí, bueno, un poquito de sacrificio de los chicos, pero estamos completamente seguros que con la preparación que le hemos dado aquí en la Academia Adix, o sea, los resultados van a ser alentadores. Y bueno, los chicos que lamentablemente no logren la vacante, pues invitarles a que se inscriban en ADIX y a que sigan confiando en nosotros. Muy bien, profesor. ¿Qué nos tiene físicamente? ¿Qué es lo que va a desarrollar el profe? Bueno, he preparado aquí las 10 preguntas del curso de razonamiento lógico. Muy bien. ¿Sí? Son preguntas, bueno, hay preguntas que están recontra sencillas, pero hay 2 o 3 preguntitas que son un poquito más analíticas, pero gracias a Dios todos los tipos de preguntas parecidos a los que han venido el examen el día de hoy le hemos podido enseñar en la academia. Profesor, su nombre, por favor, para las pantallas. Yo soy el profesor Edwin León Huertas, de Academia Adix y del curso de razonamiento lógico. Adelante, profesor, con el desarrollo. Ya está. A ver, jóvenes, nos vamos a concentrar en las 10 preguntas del curso de razonamiento lógico, empezando por la pregunta número 1. La pregunta número 1 es una pregunta de formalización. Respecto a la seguridad ciudadana para que la comunidad se sienta protegida. Sin embargo, solo si el gobierno invierte en empresas privadas de seguridad y solo si el gobierno realiza más obras de desarrollo social, es suficiente para que la comunidad se sienta protegida. Entonces, lo recomendable en este tipo de preguntas es, en primer lugar, identificar las proposiciones. Nosotros vamos a identificar las proposiciones. A ver, vamos a leer. Es condición necesaria, me dice, que el gobierno tome medidas respecto a la seguridad ciudadana. Que el gobierno toma medidas respecto a la seguridad ciudadana, nosotros le estamos considerando como proposición P. Esta sería nuestra primera proposición. Como segunda proposición, estamos considerando que la comunidad se siente protegida, ¿sí? Esta es la proposición Q. La comunidad se siente protegida. Como proposición R, estamos considerando el gobierno invierte en empresas privadas de seguridad. Y como proposición S, estamos considerando el gobierno realiza obras de desarrollo social. Para realizar esta pregunta hay que tener en cuenta 2 cositas. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la siguiente expresión. Yo tengo, por ejemplo, aquí A es necesariamente o es necesario, ¿sí? A es necesario para B. Y tengo que tener la expresión, por ejemplo, A es suficiente para B. Ya está. Habíamos quedado nosotros, jóvenes, que la expresión es necesario para y la expresión es suficiente para, entre ellas tienen una relación. Nosotros conocemos, por ejemplo, el implicador. Conocemos el implicador y conocemos, jóvenes, el famoso replicador. Entonces, una de esas expresiones es del implicador y la otra es replicador. Nosotros, cuando tuvimos la clase del tema de formalización, habíamos hecho hincapié en que la expresión es necesario para, ¿sí? La expresión es necesario para es netamente de replicador. Entonces, la formalización sería acá A replica B. Por el contrario, profesor, A es suficiente para B, estamos hablando del implicador. Entonces, profe, la formalización es de esta manera, ¿sí? Entonces, considerando en primer lugar estos 2 casitos que tenemos, vamos a dar lectura nuevamente a la pregunta y vamos a ir formalizando poquito a poquito. Me dice lo siguiente, jóvenes, a ver. Es condición necesaria. Profe, empieza con la expresión es necesario, ¿sí? Es condición necesaria. Posiblemente, profesor, sea el replicador, pero tengo que darme cuenta, profe, cuando me dan la expresión necesario para que sea replicador, esta palabrita para, jóvenes, tiene que estar entre estas 2 proposiciones. Profe, ¿qué pasa si este para estuviera fuera de las proposiciones? Entonces ya no sería replicador, esta expresión sería implicador. A ver, vamos a ubicar exactamente, a ver, me dice, es condición necesaria
que el gobierno tome medidas respecto a la seguridad. Profe, están hablando de la proposición P. Luego me dice, profesor, me doy cuenta que la expresión para va a estar entre las dos proposiciones, entonces tiene que ser replicador. ¿Para qué? La comunidad se sienta protegida. Profe, la comunidad se siente protegida es la expresión Q. Ya está. Me doy cuenta, profesor, que hay un punto seguido. Ese punto seguido significa, profesor, que voy a agrupar entre paréntesis. Luego, jóvenes, me dice, sin embargo. Todos ustedes saben que la expresión sin embargo significa el conjuntor. Profesor, entonces sería sin embargo, el conjuntor es una I. Sin embargo, y aquí viene una confusión quizás que había en los chicos. Me dice lo siguiente, miren, ve. Solo si el gobierno invierte en empresas privadas de seguridad. Y solo si, profe, me están dando dos solo sí. Un solo sí que empieza y un solo sí que está en el medio. Entonces, es como si fuera el famoso sí, solo sí. Y cuando yo tengo el sí, solo sí, profesor, es como si fuera un biimplicador. Ahora, vamos a ver, jóvenes, qué proposiciones están en ese biimplicador. Vamos a leer, a ver. Solo si el gobierno invierte en empresas privadas. Profe, mire, ve. El gobierno invierte en empresas privadas es la proposición R. Luego, ¿qué me dice? Y solo si, aquí está, ya lo pusimos el biimplicador, y solo si el gobierno realiza más obras de desarrollo social. Profe, estamos hablando de la proposición S. Ya está. Voy a seguir leyendo. Hay una comita, profe, y me dice, es suficiente para. Aquí lo tenemos, mira. Es suficiente para, jóvenes, es el implicador. Es suficiente para. Y la última proposición que me están dando, amigos, la última proposición me dice, es suficiente para que la comunidad se sienta protegida. Profe, mire, ve, la comunidad se siente protegida es la proposición Q. Colocamos proposición Q, quedamos que aquí había un punto seguido, y de aquí date cuenta de este punto seguido, y aquí hay un punto final, entonces, profe, aquí tengo que agrupar. Y esta sería, muchachos, la formalización. Si esa es la formalización, profesor, ¿cuál sería la clave? Analizando una a una las alternativas, jóvenes, la clave sería la alternativa B. Entonces podemos decir que a la pregunta número 1 del examen del día de hoy, la alternativa es la alternativa B. Vamos a trabajar la pregunta número 2. La pregunta número 2 es una compuerta. Vamos a identificar, mire, el tipo de compuertas. Esta es una compuerta O conocido como una compuerta OR. Esta es una compuerta AN, ¿sí? Esta es una I, esta es una compuerta AN. Profe, esta es una compuerta O, conocida como compuerta OR. Y este es, si recuerdas, esto es un biimplicador. Siempre y cuando, profesor, yo considere este circulito que significa negación, todo esto va a ser un biimplicador. Al biimplicador se le llama como NOXOR. Ya está. Ahí está. Esas son las compuertas. Profe, entonces, esta expresión, profe, que tiene por acá usted ya nos ha dicho, profe, que el circulito es una negación, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando tengo un triangulito y un circulito? Fácil, mírame. Tengo que tener cuidado en lo siguiente. Si yo tengo un triangulito solo, es negación. Si yo tengo un circulito solo, es negación. Profe, yo he visto en algunos exámenes que el triangulito y el círculo están sombreados. ¿Sigue siendo una negación, profesor? En algunos casos sí, pero tengo que analizar bonito. Profe, ¿lo de aquí podrían ser dos negaciones? No, son dos negaciones si que estos estuvieran separados, pero en este caso, profe, están juntos, entonces es una sola negación. Trabajo de la siguiente manera. Me concentro en la compuerta que más cerca está a mis proposiciones. Mira por acá, por favor. Esta es una compuerta OR, profesor, es el conector conocido como disyuntor débil. Entonces coloco el disyuntor débil, mírame. Ahí está. ¿Quiénes llegan a este disyuntor débil? Mira, a este disyuntor débil, profesor, llega la proposición P y llega la proposición Q. Aquí lo tengo, ve. Ya estoy por acá. Ya lo trabajé. ¿Esto a dónde se da, profe? Mire, ve. Esto se da, profe, a un conjuntor. Aquí tienes el conjuntor. Y a este conjuntor, profe, mire, a este conjuntor, ¿quién más llega? Mire, ve. Llega la negación de P. Aquí está la negación de P. Y afuera de este conector, profe, afuera de esta compuerta, tenemos una negación. ¿Sí? Afuera de esta compuerta tenemos una negación. Entonces, vamos a seguir trabajando por acá. Esto, profesor, ¿a dónde se va? Esto se va a una compuerta O, a una compuerta OR.
Se va una compuerta, ojo. Se va una compuerta ahora. ¿Sí? Ahí está. Y esta compuerta, profesor, ¿quién más llega? Mira, vamos a ver. Llega una negación, ¿sí? Llega una negación de un biimplicador. Llega la negación, profe, de un biimplicador. Aquí está el biimplicador, mira, ve. Y este biimplicador, profesor, ¿quién llega? Mira. Llega una proposición Q y llega una negación de P. ¿Sí? Aquí está, la negación de P. Vamos por aquí a ver. Profe, externamente tengo una negación, mire, ve. ¿Sí? Externamente tengo una negación, ¿sí? Externamente tengo una negación. A ver, vamos a contar cuántas negaciones hay, porque a veces nos pasa que nos podemos olvidar una negación. A ver, tenemos, profesor, una negación, tenemos 2 negaciones, tenemos 3 negaciones y tenemos 4 negaciones. Profe, yo me doy cuenta que aquí hay 1, 2, 3 y 4 negaciones, ¿no? Entonces, vamos a trabajar de esta manera, a ver. Nuevamente, esto, date cuenta, es una negación de una I. Nos estamos olvidando una negación acá, perdón. Nos estamos olvidando una negación acá. ¿Sí? Ya está. Vamos a empezar a trabajar, a ver, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar. Aquí, jóvenes, podemos utilizar una propiedad conocida como la propiedad de la absorción. Vamos a ver qué me dice la propiedad de la absorción, profesor. ¿Sí? Vamos a ver qué me dice la propiedad de la absorción. La propiedad de la absorción me dice lo siguiente, profesor. Cuando yo tengo una letra positiva y otra letra negativa, mira, positiva, negativa, la respuesta es lo que está fuera con la letra diferente, que en este caso sería Q. Ya está. Ya está. Seguimos, profesor. O, vamos por aquí. En el biimplicador, recuerda que en el biimplicador, ¿sí? Recordamos que en el biimplicador, cada vez que hay 2 negaciones se puede eliminar. Y no sucede nada, profe. No sucede nada, mira. Eliminamos. Y me queda P biimplica Q. P biimplica Q. Profe, analizamos por aquí, a ver. Vamos a analizar por acá. Ojo que esta es una negación externa, ojo. Esta es una negación, ¿sí? Externa, o sea, es una negación de todo, ¿sí? Esta es una negación de todo. Ya está. Seguimos trabajando, profesor. Esta negación, profesor, va a ingresar a este corchete y lo va a cambiar a todo aplicando la famosa ley de Morgan. Entonces, profe, es negación de Q o P, este o baja, y aquí vamos a utilizar la propiedad. ¿Qué propiedad, profesor? Por aquí lo vamos a ver, no te preocupes. A ver, el biimplicador tiene 2 propiedades. La propiedad que vamos a utilizar en este caso es la segunda propiedad que le explicamos. ¿Cómo así, profesor? Mira, sería el primero y el segundo, o, ¿sí? O niego el primero y niego el segundo. Ahí está. De nuevo, biimplicador, el primero y el segundo, o niego el primero y niego el segundo. Me doy cuenta, joven, me doy cuenta, por favor analiza acá, me doy cuenta que todos, profesor, tienen el mismo conector, ¿ve? Tienen el disyuntor débil. Y cuando tienen el disyuntor débil, yo puedo aplicar la famosa propiedad asociativa. ¿Qué significa asociativa, profesor? Que yo puedo asociar como deseo. Profe, mire, a mí me conviene asociar esta partecita, ¿ve? Y aplicando la absorción, profe, sale P. Profe, me conviene aplicar esto, mire, ¿ve? Aplicar y asociar acá, ¿ve? Y aquí saldría negación de Q. Profe, pero no se olvide que tenemos una negación externa. Y como tenemos una negación externa, profe, la respuesta final va a ser la negación de P y Q. Como es la negación de P y Q, jóvenes, vamos a ver las alternativas. Estamos hablando que sería, jóvenes, en este caso, la alternativa D. Por si acaso una miradita, sí, la alternativa D. La pregunta número 2, entonces, para nosotros es la alternativa D. Vamos a la pregunta número 3, que algunos jóvenes han tenido bastantes dudas. En la pregunta número 3, analizamos bonito, miren, ve. Recuerda que el X, que está acá, significa
diferente del vacío. Y si hubiera, profesor, en un examen de admisión, que no ha sido el caso, si hubiera una zona pintada, profe, ¿qué significa? Que es igual al vacío. Profe, ¿y eso para qué me sirve? Fácil, mira, ve. Porque si a ti te están diciendo que X es diferente del vacío, significa que dentro de B va a ser diferente del vacío. Y si dentro de B va a ser diferente del vacío, jóvenes, significa que los elementos están acá. Los elementos también están en A, profe, y los elementos también están afuera de ambos conjuntos. Ya está. Vamos a ver. Vamos a analizar una a una las alternativas. ¿Sí? Creo que nos vamos a detener en la primera porque es la alternativa, creo. A ver, vamos a ver una leidita. La primera me dice, no, ¿sí? No, todos. Recuerda que el universal siempre trabaja con la flechita y el particular trabaja con la I. No todos, los no basquetbolistas, no todos los no basquetbolistas son atletas. ¿Sí? Si es que aplicamos nosotros, jóvenes, las propiedades, esto sería, la negación externa de una flecha sería el primero, ¿sí? El primero y la negación del segundo. ¿Sí? A ver. Ahora, este gráfico que tú ves acá, tal y cual estás, amigo, lo puedes interpretar de otra manera. Mira lo que yo puedo hacer con el mismo gráfico, atento. Lo puedo hacer así. ¿Qué, profe? ¿Estás seguro? Claro, pero aquí tengo que sombrear. Sombreamos acá. Aguante, profe, a ver. Pero si yo sombreo, ¿esto cómo va a ser? Si yo sombreo esto es así, mira. A, flecha, negación de B. La mayoría de jóvenes emocionados y seguro, marcó la A. Pero aquí hay un trabajito, me dice se infiere. Cada vez que en lógica de clases me dice se infiere, lo que yo tengo que hacer es utilizar el contenido existencial. ¿Cuál es el contenido existencial, profe? Bacán. Si estuviste en AIX, lo sabes. El contenido existencial es la siguiente expresión: que por más que la premisa sea universal, pues la conclusión en este caso, como es el contenido existencial, este universal lo vamos a pasar a un particular. Y la expresión me dice lo siguiente, que la conclusión de esta expresión, lo puedo borrar, la conclusión, van a ser dos conclusiones. ¿Cuál es, profe? Puede ser una conclusión, profesor, acá, o puede ser una conclusión acá. ¿Qué significa, profe? Que la conclusión puede ser, ¿dónde está el X? Yo te pregunto dónde está el X. Tú me dices, profe, el X está en A y afuera de B. Profe, pero también aquí hay un X. ¿Qué significa? Que el X está en B y afuera de A. ¿Sí? Entonces la mayoría de jóvenes seguro emocionados marcó la A, pero la A no es la alternativa. Vamos a ver la alternativa. Por si acaso vamos a leer la B. La B sería, no todos, no, profe, todos los basquetbolistas no son atletas. La negación externa de una flechita, profe, el primero y la negación del segundo, profe, no pasa nada, yo necesito cualquiera de las dos. Vas a analizar la C y tampoco va a ser, me voy a pasar de frente a la D. Creo que esa es la alternativa, ¿sí? Me voy a pasar de frente a la D. ¿Sí? ¿La D? Sí, la D. Vamos a la D, esa debe ser la clave. Me dice, no todos los no basquetbolistas no son atletas. Mira, la negación externa de una flechita va a ser el primero y la negación del segundo. Profe, mira, aquí lo tenemos. Solo que está conmutado. Entonces, jóvenes, en la 3, la alternativa debe ser la alternativa D. Vamos a la 4, ¿sí? Analizamos la 4. La 4 lo vamos a hacer al toque. La premisa 1, analizamos la premisa 2 y analizamos la premisa 3. En la premisa 1 me dice, todos los loros son pájaros. Profe, todos los loros son pájaros. Premisa 2, todos los pájaros son vertebrados. Todos los pájaros son vertebrados. Me voy a concentrar, amigos, solo en estas dos premisas. ¿Por qué, profesor? Porque me doy cuenta que aquí puedo utilizar una propiedad que en silogismos nosotros llamamos el famoso silogismo hipotético puro. Profe, ¿qué me decía esa propiedad? Ya me olvidé, fácil, mira. Te decía, cada vez que tú tienes dos flechitas,
atento, cada vez que tú tienes dos flechitas y de forma diagonal está la misma expresión, esto se puede eliminar. Si se elimina, profe, entonces me queda así, mire, ve. L implica a V. ¿Y esto qué significa, profe? Todo loro es pájaro. Analiza, mira, ve. Si tú tienes que todo loro es vertebrado, perdón, si tú dices que todo loro es vertebrado, y en la premisa 3 te dicen que Poli es un loro, mira, ve, fácil. Si todo loro es vertebrado y Poli es un loro, significa, profesor, que Poli tiene que ser vertebrado. Vamos a buscar si hubiera esta alternativa. Poli es un vertebrado. Ahí está, mira, ve, la alternativa C. Concluimos, jóvenes, que en la pregunta 4 la alternativa debe ser la alternativa C, la clave C. Vamos a analizar la pregunta número 5. Es una pregunta de verdad formal. La número 5 me dice, joven, que toda esta expresión es falsa. Toda esta expresión es falsa, profesor. Entonces, si toda la expresión es falsa, vamos a empezar a analizar las preguntas una a una. Ya está. Profe, es falso. Esto, profe, a mí me enseñaron que se llama disyuntor débil, también conocido como disyuntor incluyente. Y en ese conector, para que sea, profesor, en ese conector, para que sea falso, a mí me enseñaron que todas las proposiciones deben ser falsas. Profe, significa que esto es falso. Toda esta expresión es falsa, todo, profesor, esto es falso y todo esto tiene que ser falso. Profe, luego, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar, a ver. Q, profesor, Q es falso. Bacán, mira. Q es falso. Si Q es falso, profesor, analizamos aquí. En este conector, para que sea falso, profesor, a mí me enseñaron que en este conector, para que sea falso, ambas tienen que ser verdades. Profe, mire, ve. Este es verdad y este es verdad. Profe, R tiene que ser verdad. ¿Se comprueba, profe, que estamos bien? A ver, ¿se comprueba que lo hicimos bien? Vamos a comprobar acá. Profe, mire, la negación de Q es verdad. Si la negación de Q es verdad, significa que Q es falso. Y aquí lo tenemos. Vamos bien, entonces. Seguimos por acá. Si yo ya sé que eres verdad, mira, si yo ya sé que eres verdad, significa que la negación de R acá tiene que ser falso. Como esto es el biimplicador, en el biimplicador, para que sea falso, estos dos tienen que ser distintos. Profe, si esto es falso, coloque aquí verdad. Profe, S vale verdad. Vamos por acá. A este conector tú lo conoces como inalternador. ¿Qué se cumple en el inalternador? Que ambas, profesor, ambas tienen que ser falsas para que sea verdad. Entonces, como aquí hay una negación, yo puedo decir que la negación de falso es verdad. O sea, profe, yo quiero que toda esta expresión sea verdad. Y para que sea verdad, jóvenes, ambas expresiones tienen que ser falsas. Q ya sé que es falso, le agrego P nada más. P, profe, también es falso. Ya está. Si tenemos esos valores, profesor, vamos a reemplazar directo por aquí. Vamos avanzando, a ver. Mira, negación de R, profe, falso. S, profe, es verdad. Implica P, falso. Q, falso. Seguimos, profesor, mire por acá. Si yo tengo dos falsedades en el conjuntor, profe, ¿me enseñaron que es falso? Sí, es falso. Usted nos acaba de decir, profesor, que en el inalternador se cumple que los dos tienen que ser falsos para que sea verdad. Profe, entonces esto es falso. Ya está. Biimplicador, igual es verdad. Ahí está. Verdad, o tú sabes que en vez de poner verdad, podemos colocar 1 y en vez de poner falso, podemos colocar 0. Ya ese depende del gusto del consumidor, así que no hay ningún problema. Seguimos por acá, a ver. La proposición P me dice que es falso. S me dicen que es verdad. Biimplica Q es falso. R, profesor, verdad. De frente, jóvenes, esto es falso porque ambas tienen que ser verdad para que sea verdad. Esto es falso. Y esto lo vimos también por acá, es falso. Profe, la expresión 2 también me sale verdad, o también me sale 1. Verdad, ya está. Profe, todavía no descartamos claves. Seguimos trabajando entonces, no hay problema. P sería falso. La negación de falso, profe, verdad. Negación de S, falso. Ambas tienen que ser verdades para que sea verdad. Profe, esto es falso. Sigue.
Q es falso. En este caso R no me interesa, por formalismo lo voy a colocar. Negación de R, falso. Falso, profesor. Si ambas son falsas, profe, me sale falsedad o 0. Finalmente, empezamos acá. Lo voy a hacer directo, ¿ya? P con Q son iguales. Como P con Q son iguales, significa que acá tiene que ser verdad. Ya está. Q con R. Q con R son distintas. Como son distintas, profe, va a ser falso. En el implicador, cuando son distintas, sale 0 o sale falso, profesor. Entonces la respuesta sería verdad, verdad, falso, falso o 1, 1, 0, 0. Buscamos. Estamos hablando de la alternativa B. En la pregunta número 5, la clave debe ser la alternativa B. Vamos a la pregunta número 6. A ver, la pregunta número 6, si bien es cierto, es un poquito trabajosa. Vamos a ver si lo copiamos bien primero. Sí, ahí está. Entonces, vamos a empezar. La recomendación para hacer este tipo de ejercicios es tratar de empezar de adentro hacia afuera, pero al fin y al cabo tú puedes utilizar cualquier método y te va a tener que salir. Entonces yo voy a empezar de adentro hacia afuera, ¿ya? Mírenme, con tranquilidad voy a trabajar primero esta expresión, ¿sí? Solo lo de acá voy a trabajar, no me voy a desesperar porque me puedo confundir. Entonces empiezo acá, negación de R, inalternador, aquí, profe. Este inalternador habíamos visto que se convierte en una I, y ambas se cambian de signo. Profe, negación de Q, negación de P. Profe, pero de nuevo otro inalternador, mire, ya no te hagas problema, mira, cámbialo a una I y cambia de signo los costados. ¿Qué significa? Que esto se convierte en R. Y al cambiar de signo todo esto, yo voy a utilizar la ley de Morgan. Profe, entonces sería, si aplico la ley de Morgan acá, sería Q o P. Ahí está. ¿Sigo trabajando, profesor? Sí. Bajamos por acá. Ojo que ya estoy trabajando el corchete, mira. Lo bajo el corchete de acá, bajo el corchete de acá, bajo el inalternador, negación de Q. Sí, lo estoy haciendo paso a paso para no confundirme. Entonces, profe, ¿qué hacemos aquí? Lo mismo, mira, ve. Esto cámbialo a una I. Cambia de signo esto, que sería Q, y cambiamos de signo, profe, todo esto, ¿sí? Hay que cambiarle de signo, ya no hay problema, le cambiamos de signo. Entonces sería, profe, negación de R, o negación de Q, y negación de P. Ya está. Profe, sigue llavecita por acá, sigue llavecita por acá. Vamos a ver. Entonces, profe, ¿qué le parece si aquí vamos a utilizar una propiedad que se llama distributiva? ¿Sí? Aquí vamos a distribuir para tratar de acortar, ¿no? Porque si no se me va a hacer mal. Ya, lo distribuimos. Mira lo que hago. Lo copio igualito, ¿ya? Lo de acá lo copio igualito. Ahora, aquí voy a utilizar la distributiva. ¿Sí? ¿Cómo, profesor? Así. Sería negación de R o negación de Q. Y negación de R o negación de P, ¿no? Negación de R o negación de P, ya está. Ojo que estamos hablando acá todavía, ¿sí? Estamos acá, todavía nos falta bajar esto, ya está. Profe, ¿para qué hizo eso? Para reducir aunque sea un poquitito, mira, ve. ¿Por qué, profe? Porque aquí yo puedo aplicar la absorción, ve. ¿Y qué me sale por absorción, profesor? A ver, cuando yo tengo una letra positiva y una negativa, salía lo que está afuera con la letra diferente. Lo que está afuera, profe, la letra diferente, que en este caso sería negación de R. Y mira, ve, vuelvo a aplicar otra absorción, profe. Ya está, me había olvidado, ya está. Sería entonces Q y negación de R acá. Ya está, profe. Profe, mire, todo lo que era aparentemente complicado se me convirtió en esto. Profe, no se olvide lo demás. No, no me olvide, aquí está, ve. Ya está. Ya está. Profe, tenemos lo otro todavía, sí, pero ya acabó el ejercicio prácticamente, ya no te preocupes. Negación de R por acá, ya está. R, ¿verdad? Ya está. Empezamos por acá. Aquí vamos a hacer el cambio, ¿sí? Lo voy a trabajar por aquí, por el costadito, ¿sí? Acá lo voy a trabajar, no se preocupe.